Bienvenidos sean a su programa de Pastoral Social. Hoy nos acompaña para este tema Jocelyn Servín García, la licenciada, que ella a grandes rasgos estudió psicología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, la UNAM. Durante sus estudios de licenciatura impartió talleres relacionados con la ansiedad, el estrés y la depresión por la pandemia de COVID en adultos mayores. Actualmente está estudiando el doctorado de psicología en el campo del análisis experimental comportamiento por la UNAM. Es miembro del laboratorio de Daniel García de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Es colaboradora del grupo de investigación de análisis funcional del comportamiento. Ha sido ponente en congresos regionales, nacionales e internacionales. Pues le damos la bienvenida a Jocelyn. Bienvenida, Jocelyn. Es un gusto, eres muy joven, eso es bueno, y nos da alegría tenerte aquí en este programa de Pastoral Social. Pues de entrada, para entrar en materia, quisiéramos preguntarte ¿qué es la ansiedad? Sí, muchísimas gracias, padre. Antes de empezar me gustaría mucho agradecer la invitación de que venga aquí un poquito a compartir mis conocimientos. Y bueno, la ansiedad, pues primero que nada es un término que pareciera ser técnico, y por término técnico me refiero a que pareciera tener una sola definición, un solo significado derivado de la disciplina psicológica. Sin embargo, este término no es técnico, es un término que se origina en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestro lenguaje ordinal, que las personas utilizan siempre para referirse pues a situaciones en las cuales ellos responden teniendo ciertas respuestas filosóficas pues un poquito digamos altas, ¿no? Como por ejemplo sudoración, que me tiembla la mano, que me empiezo a rascar. Entonces muchas de estas conductas pues dices, yo me estoy sintiendo ansiosa, ¿no? De que empiezo a mover así el pie, empiezo a temblar. Y entonces lo que pasa es que este término es llevado a nuestra disciplina desde el lenguaje ordinal y pues se transforma en lenguaje técnico, y esto se deriva a que no haya una definición única en las psicologías, porque hay muchas teorías psicológicas que pueden definir de cierta manera lo que es la ansiedad, pero con base en su uso en las personas, pues nosotros decimos que ansiedad son todas aquellas respuestas de tipo fisiológico que son o que se dan por la presencia de estímulos que de cierta manera pues pueden ser considerados aversivos. ¿Y cómo nosotras las personas consideramos que algo es aversivo para nosotros? Pues porque lo aprendemos. Aprendemos a tenerle miedo, a tenerle ansiedad, a tenerle estrés a ciertos eventos que ocurren en nuestro entorno. Por ejemplo, en estudiantes es muy común que los alumnos se sientan ansiosos por la presencia de un nuevo profesor, por sus exámenes, porque no saben exponer un tema. Entonces, o por ejemplo, personas que nunca se han subido en un avión, pues sientan ansiedad por subirse en un avión. Entonces responden ante estos estímulos con estas respuestas fisiológicas, que repito, pues son sudoración, temblar, alta presión cardíaca, presión arterial. Entonces para dar una definición de qué es la ansiedad, pues son todas estas respuestas fisiológicas que se dan ante estímulos que son considerados como aversivos, y para que sean considerados como aversivos pues ya tenemos que tener toda una historia interactiva con estos estímulos, porque nos enseñan cómo responder ante ellos. Bueno, Jocelyn, entonces la ansiedad es la respuesta a una situación, a un fenómeno que estamos viviendo. Muy bien. Y Jocelyn, ¿la ansiedad tiene un parámetro para medirse? Sí, dado que son... Sí, no sé si...
dado a que son respuestas fisiológicas, usualmente pues es muy normal que nosotros las sintamos ante situaciones que usualmente no conocemos, que son en su mayoría de las veces pues situaciones de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, cuando decimos que la persona puede tener problemas de ansiedad, cuando estas respuestas fisiológicas sobrepasan el umbral que nos deja tener o que nos permite continuar con nuestra vida normal, nos impide, entra a interrumpir nuestro estilo de vida normal, que viene siendo la dimensión efectiva de la conducta, nos impide, por ejemplo, nuevamente para ilustrar lo que quiero dar a explicar, es en una situación, por ejemplo, del examen donde yo voy a exponer un tema y no sé del tema, estoy muy ansiosa y mis respuestas de ansiedad como sudoración hacen que no pueda hablar del tema. Entonces, de cierta manera, la dimensión afectiva del comportamiento impide o está interfiriendo con la dimensión efectiva del comportamiento. Entonces, muchos instrumentos que precisamente se centran en estudios de evaluar la ansiedad, pues tienen medidas, ¿no? Vamos a medir específicamente medidas fisiológicas como el ritmo cardíaco, la sudoración, la presión arterial. ¿Para qué? Pues para que tengan efectivamente estas alteraciones fisiológicas, nos dicen o nos señalan que la persona está ansiosa. Muy bien, entonces, si nos damos cuenta, si hay ciertos factores que se pueden medir en la ansiedad. ¿Cómo diferenciar ansiedad de estrés? ¿Hay alguna diferenciación? Porque muchas veces podríamos pensar que estoy estresado, o coloquialmente decimos estoy estresado, o a veces confundimos ansiedad con estrés. Sería pues la pregunta, ¿cómo se puede diferenciar? Sí, de hecho es una pregunta bastante interesante que también ha cuestionado o se ha cuestionado en psicólogos, porque pareciera ser que, dado a que ambos, estrés y ansiedad, pues son estas respuestas fisiológicas que nosotros tenemos hacia ciertos eventos que ocurren en nuestro entorno, pareciera que no hay diferencia. E incluso nosotros, en nuestro lenguaje cotidiano, a veces hablamos de manera indistinta sobre estrés y ansiedad, ¿no? Podemos referirnos para lo mismo, decir estoy estresado a estoy ansioso, y el sentido en nuestro lenguaje cotidiano no se pierde, porque se entiende que esta situación te causa estrés, te causa ansiedad, pero en términos disciplinarios, que en psicología es la disciplina que nos centramos en estudiar esto, puede tener ciertas implicaciones, ¿no? Y entonces mucha literatura sí ha partido de vamos a diferenciar qué es ansiedad y qué es estrés, haciendo que quizá la principal diferencia entre estrés y ansiedad es que en caso de cuando hablamos de ansiedad, pues son circunstancias que usualmente son inciertas. No sabemos el resultado de la interacción con estos eventos, no sabemos qué va a pasar. Entonces hay un cierto nivel de incertidumbre. Y en cambio en el estrés, pues ya no, porque son eventos que ya conocemos el resultado y que sabemos que ese resultado de cierta manera lo valorizamos como negativo, y eso ya nos causa estrés. Pero ya sabemos por qué, porque a la medida de nuestros contactos previos que hemos tenido con una situación en particular, me genera estrés, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena mencionar un ejemplo como para que esto quede un poquito más claro. Por ejemplo, si atendemos esta diferencia que se hace entre estrés y ansiedad debido a una situación de incertidumbre, es decir, nunca me he subido a un avión. No sé qué vaya a pasar, pero yo he visto películas en donde el avión se cae y todas las personas se mueren. Entonces, subirme en un avión, no sé qué vaya a pasar cuando yo me suba en el avión. Si el avión se puede caer, si me puedo desmayar. Entonces, vean cómo en este ejemplo de interacción del individuo con algo en particular de su entorno, que es me voy a subir en un avión, provoca en la persona pues ciertas respuestas fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, que no coma, que sí o que coma mucho, o que tenga un aumento cardíaco significativo, que empieza a sudar, que empieza a temblar, que empieza a sentir escalofríos, que está relacionada con la respuesta galvánica de la piel.
Y en cambio en una situación de estrés, mucha literatura pues ha definido de que esta persona ya se había subido en un avión anteriormente, pero en el avión tuvo un evento negativo. En él, por ejemplo, se mareó y vomitó por la diferencia de presiones que existe de altura. Y entonces pues vomitar para esta persona es un evento aversivo para él, y nuevamente se da la circunstancia donde tiene que subirse a un avión, ya sabe lo que le puede llegar a pasar, pero aún así hay las mismas respuestas fisiológicas: sudoración, aumento de la presión cardíaca, escalofríos, pero que aquí ya la persona sabe qué va a pasar. Entonces decimos que eso es lo que le causa estrés, pero que ambas, estrés y ansiedad, se caracterizan por la presencia de estas respuestas fisiológicas. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, aunque pareciera que son muy similares, tienen una distinción, ¿no? Una es el temor a ese fenómeno desconocido, y la otra ya se conoce el fenómeno, sin embargo puede existir pena, vergüenza u otras situaciones que nos hagan sentir este estrés, ¿no? Entonces, qué bien, este ejemplo es claro y es contundente para dejarnos esta diferencia entre ansiedad y estrés. Cuando una persona está ansiosa, ¿qué podemos hacer? Primero, creo que lo importante es que la persona identifique que lo que tiene es ansiedad y que crea que es totalmente natural o normal sentirla. Porque algunas personas pueden llegar a pensar: estoy mal, necesito o algo está mal conmigo, ¿no? Esto no es normal, puedo estar enfermo. Y no, realmente, como lo mencioné en un inicio, las respuestas ansiosas, déjenme llamarlas así, son normales de experimentarse. Pero para ello primero tenemos que saber identificar que efectivamente estoy teniendo una respuesta de ansiedad. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por, nuevamente, identificar estas respuestas, ¿eh? Estoy sintiendo que el corazón me late muy rápido, estoy sudando, estoy temblando, estoy tartamudeando, y que posteriormente identifiquen qué de lo que sucedió en su entorno fue lo que causó esa respuesta fisiológica, porque muchas veces las personas no logran identificar qué fue eso que detonó esa respuesta. Entonces, lo primero que valdría la pena hacer para saber qué puedo hacer si estoy teniendo ansiedad es identificar la respuesta, pero sobre todo identificar el estímulo que la provoca. Y a veces el estímulo pues parece difuminarse porque no es algo que esté presente en este momento en nuestra situación, sino más bien algo que nosotros nos estamos diciendo respecto a algo. Y eso, igual que todo estímulo presente en la situación, interactúa de cierta manera con nuestra respuesta. Un ejemplo es nuevamente en el del avión. No me estoy subiendo en este momento en el avión, pero si yo me digo, me voy a subir mañana a un avión, esa frase que yo misma me estoy diciendo ya está provocando en mí una respuesta fisiológica, una respuesta de ansiedad. Pero muchas veces me lo puedo decir en un momento en particular de mañana me subo a un avión y no presentar la respuesta en ese momento. Pero ya después, cuando me voy a dormir, ya empiezo a tener la respuesta. Y ahí como que nuevamente se hace complicado identificar qué originó mi respuesta de ansiedad. Pero sí sería cuestión de ver o de ser un poquito analíticos con nuestro propio comportamiento, qué de eso fue lo que detonó, lo que provocó o lo que hizo que yo respondiera así. Es muy difícil, pero con un entrenamiento adecuado, con ayuda de profesionales, pues es adecuado. Es Muy más bien. fácil de identificar. Qué bien. Fíjense, entonces sí podemos identificar. A veces la mente nos juega cada pasada que nosotros mismos nos ponemos ansiosos. Con lo que la psicóloga Jocelyn nos decía, a mí me cabe esto de pensar, ¿no? A veces cuando tenemos el examen y hasta sueño el examen antes de aplicarlo, ¿no? Ya estoy con esa ansiedad. Y pues ya vemos que hay muchos factores que se pueden dar en el momento o posteriormente.
¿La ansiedad es considerada un mal psicológico? Sí, precisamente se relaciona un poquito con lo que mencionaba de muchas personas pueden llegar a creer, estoy enfermo, ¿no? Estoy enfermo, necesito medicarme, pero tenemos que ser muy cuidadosos respecto a cómo muchos otros psicólogos, muchos otros colegas de diferentes disciplinas, por ejemplo la medicina, la psiquiatría, están catalogando la ansiedad porque en algunos de estos casos sí llegan a decir que es un trastorno mental, y trastorno también se entiende como una enfermedad mental. Pero desde mi perspectiva yo diría, no, la ansiedad no es una enfermedad que necesita ser curada. Como lo mencioné, todos, absolutamente todos tenemos respuestas ansiosas ante estímulos que no conocemos cuál va a ser su resultado. Y es sumamente normal sentirlas. Y es algo que hemos aprendido en nuestra sociedad a responder a estos estímulos que son socialmente considerados como peligrosos, como dañinos. Entonces es totalmente normal. ¿Cuándo no empieza a ser normal? Y no por normal quiero decir, por no normal quiero decir que ya está enferma la persona. Cuando nuevamente estas respuestas afectivas se interponen o interfieren con la dimensión efectiva del comportamiento. Cuando yo ya no puedo realizar mi vida normal, mi vida cotidiana, porque estas respuestas fisiológicas son tan intensas que me impiden realizar mi vida a un nivel, digamos, normal de cotidianidad, ¿no? Entonces, no diría que es una enfermedad, sino más bien simplemente comportamiento, y que en este caso, cuando nosotros consideramos que ya es un problema y que está interfiriendo en nuestra vida, sí es necesario modificarlo. Pero definitivamente no es una enfermedad que tenga un origen único, que quizás es lo que caracteriza a las enfermedades. Tienen su origen, tienen su tratamiento específico y su propia terapia, ¿no? No, en el caso de la ansiedad no diría que tiene las características para ser considerada una enfermedad, pero que a veces por el lenguaje disciplinario que tienen las distintas disciplinas como psicología, medicina, psiquiatría, pues se llega a confundir. Muy bien. Hay una señora que me decía que su hijo era muy ansioso. Todos los días dice que se levantaba con una ansiedad muy grande. ¿Qué podríamos hacer para ayudar a estas mamás? Primero, identificar si realmente es ansiedad, y para que ellas pudieran ayudar a sus hijos en un estado de ansiedad. Porque a veces las mamás, al ver al hijo ansioso, ellas pareciera que también se ponen ansiosas. Entonces, ¿qué modo podríamos utilizar para ayudar a esas mamás? Primero, para que ellas puedan responder adecuadamente ante ese fenómeno que están viviendo sus hijos, y ellas puedan también dar una respuesta efectiva a esa emoción que su hijo está presentando. Sí, yo creo que esto es muy importante porque es una pregunta que nos compete a todos, de cómo ayudo a la persona que yo estoy viendo que está teniendo una respuesta ansiosa ante algo que quizá en ese momento no está presente en la situación, pero que sí viene de, me siento algo impotente por no poder ayudarle, ¿no? Lo principal es que esta persona como ayudante pues mantenga la calma, de no presente. Y sé que ver a una persona así pues puede provocar en nosotros nuevamente esta respuesta fisiológica de me estoy sintiendo ansiosa por verlo. Pero lo primero es mantener la calma. ¿Cómo mantengo la calma? Respirando. Y esto es lo más importante. Yo creo que en este caso tan cercano que es la mamá con su hijo, lo que podrían hacer ambos son ejercicios de respiración, de relajación. ¿Por qué? Pues como ya lo comenté, la ansiedad son respuestas fisiológicas que se presentan ante un hecho en particular, pero que estas respuestas de cierta manera se inhiben con respuestas relacionadas a la relajación. Ejemplos, la respiración profunda. La respiración que en alguna literatura pues ha sido denominada como diafragmática, en donde es respiración profunda y que esta respuesta es incompatible fisiológicamente con la respuesta de ansiedad.
Porque ¿qué hacemos al respirar profundamente? Nuestro latido cardíaco disminuye. Bueno, el nivel de latido cardíaco disminuye en comparación con el aumento que se presenta ante el estímulo que nos genera ansiedad. Entonces, de cierta manera, estas respuestas son incompatibles. Y va a hacer que la respuesta ansiosa pues disminuya su intensidad. Al menos de que sí, no quiero decir que la va a eliminar por completo en esa situación, pero sí la va a disminuir. Entonces son respuestas incompatibles y que están relacionadas a la relajación. ¿Cómo respirar profundamente? Ahora yo creo que es algo que se pueden preguntar. Es muy fácil, con ambas manos, una en el pecho y otra en la altura del estómago, respirar hasta que la mano del estómago de cierta manera se hunda en él y después soltarlo. Y nuevamente hacer ejercicios repetitivos de esa respiración profunda. Algunos otros casos, por ejemplo, ayuda a que cuenten las inhalaciones, las exhalaciones, pero nuevamente estas respuestas ligadas a la relajación son incompatibles fisiológicamente con las respuestas ansiosas. Tendríamos que analizar, en el caso de este chico con su mamá, qué respuestas ansiosas presenta. Si él reporta que su corazón está latiendo muy rápido, si tiembla, si se pone a rascarse. Sí, tendríamos que ver específicamente qué respuestas presenta y con base en eso pues son otras técnicas de relajación, pero en este sentido la respiración profunda es una de las técnicas que más efectos muestra tener para disminuir estas respuestas fisiológicas relacionadas con la ansiedad. Muy bien, Jocelyn, pues algo que también llama la atención sobre la ansiedad es que al parecer entonces es cuando nuestra mente se bloquea, hay un bloqueo, al parecer por los fenómenos que nos están en ese momento llegando, situaciones difíciles, y yo creo que ahí podríamos presentar muchos momentos de ansiedad. Te pongo un ejemplo, en el accidente que a veces puede tener en un coche, llega el seguro, pero nos ponemos ansiosos. Aquí pues no vamos a podernos a respirar, ¿no? ¿Verdad? Claro. Pero hay que responder inmediatamente al choque, a las respuestas inmediatas. En ese momento, ¿qué podemos hacer para que disminuya nuestra ansiedad? Sabemos, en ese momento hubo el choque, mi prioridad es mi salud y después el ver que los que viajábamos en el coche estemos en un estado adecuado. Pero en ese momento, muchas ocasiones, más que preocuparnos por eso, nos empieza a latir el corazón, nos empieza la sudoración y muchas de las respuestas que pudiéramos dar positivas las empezamos a hacer negativas. ¿A qué se debe todo esto? Es una situación, la misma situación es lo que provoca esta respuesta fisiológica. Uh-huh. Es totalmente normal que después de un choque las personas estén, déjeme decirlo así, afectivamente alteradas. Y pues esto se nota, y nuevamente cómo se nota que la dimensión afectiva interrumpe la dimensión efectiva del comportamiento, porque los paramédicos nos preguntan nuestro nombre y nosotros no podemos ni decirlo, ¿no? En situaciones así es importante que en este caso no podemos evitar que las personas respondan de esa manera ante ese hecho. Es totalmente normal y es lo que normalmente se espera en situaciones catastróficas, como en el ejemplo de este accidente, ¿no? Lo que pueden ser por parte de los médicos o de los que no tienen esta dimensión afectiva tan alterada, es procurar que la persona sienta, valga la redundancia, su ansiedad, responda como tenga que responder, pero que si en ningún momento llegue a lastimarse, porque puede ser que en la respuesta fisiológica de
es que estoy sintiendo mucha comezón, me tengo que rascar, se lastimen. Pero es totalmente normal que las personas en este tipo de situaciones pues no sean capaces ni decir su nombre, que lloren, que tiemblen, que incluso lleguen a vomitar. Es totalmente normal, y en estos casos pues solo dejen que responda como tenga que responder, porque es la manera en la que él está interactuando con esa situación en particular. En ese caso, en el momento que está el choque, en el momento en el que, por ejemplo, puede fallecer su familiar, no nos queda de otra a nosotros como profesionistas, o incluso como familiares de la persona que está teniendo su episodio ansioso, que en algunas ocasiones puede ser denominado así, que lo sienta, pero que si es posible nosotros estemos muy atentos a estas personas para que no se llegue a lastimar consigo mismas, y que sí es así como que procura ya una vez pasado el pico del episodio ansioso más elevado, relajarte, que se centre principalmente en responder adecuadamente a alguna pregunta, o que se centre en un hecho en particular de cómo te llamas, dime dónde vives, y si no la responde, insistir en dónde vives, cómo te llamas, porque esto gradualmente pues es una respuesta que de cierta manera compite con las respuestas de ansiedad. Pero en ese caso, si es un evento catastrófico inmediato, es muy normal que las personas reaccionen de esa manera, y que lo único que podemos hacer en esa situación es que responda como tenga que responder, pero fijándonos que en ningún momento pues su vida corra peligro. Incluso en algunas personas pues es muy normal que es tanto la respuesta fisiológica que presentan que se llegan a desmayar. Entonces, checar si esta persona está bien, en ningún momento puede correr en riesgo su salud. Pero sí, que se centre en hacer algo en particular, en contestar una pregunta, no sé si recuerdan el ejemplo muy típico de aquí hay un pan para el susto, aunque pareciera tener quizá ningún hecho o no puede estar muy relacionado en este sentido. Comer también es una respuesta que compite con las respuestas de ansiedad. Entonces, aunque parezca muy, muy gracioso, sí puede ayudar a que a presentarle a la persona que haga una respuesta que compite y que de cierta manera va a interferir con sus otras respuestas ansiosas, ¿no? Por ejemplo, también está el caso de darle un algodoncito con alcohol. También es que se centre en algo, hacer que se centre en algo y que responda a ese algo está compitiendo con las respuestas de ansiedad. Entonces pareciera ser que las personas, sin tener aquí a una psicóloga que les está hablando de qué son las respuestas que compiten, que inhiben, fisiológicas, las personas ya lo hacían muy bien sin la intervención de una psicóloga, ¿no? Entonces, pero en sentido teórico, en el sentido disciplinario, eso es lo que pasa. Las personas están interviniendo de cierta manera para que la persona se centre en hacer algo en particular, y que estas respuestas de ansiedad no dejen de presentarse porque van a estar ahí, sino más bien que disminuyan su intensidad, que la persona ya no llore así sin poder respirar, que la persona ya no vomite, que la persona ya no tiemble al grado de ni siquiera ponerse en pie. Entonces sí, yo creo que esa es como la principal manera de intervenir, y que posteriormente pues vengan estos ejercicios de relajación relacionados a la respiración profunda. Muy bien, y nos escribe Brenda Ñáñez y nos pregunta: es muy bueno conocer sobre este tema, porque en mi casa a veces me cuesta trabajo comprender a mi esposo cuando está teniendo una crisis de ansiedad. Gracias. Ciertamente a veces las personas presentan ciertos eventos de ansiedad en casa, y hoy por hoy también es un fenómeno muy recurrente. No sé si, Jocelyn, quisieras comentarnos algo. ¿Por qué ha aumentado la ansiedad en las familias, en las casas? Era un tema, yo recuerdo, muy poco frecuente cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, cuando era joven. Yo no recuerdo esos episodios de ansiedad. Hoy no solo
les pasa a personas conocidas, sino que a veces también nos puede pasar a nosotros. Yo recuerdo a un sacerdote que me decía que estaba celebrando la misa y que de repente le entró un temblor en las manos que no podía controlar. Y decía que le daban ganas de salir corriendo, ¿no? Entonces, son eventos que suceden y que nos pueden suceder a cualquiera, sea un sacerdote, sea un profesional, un médico, puede ser un político. Yo platicaba con una persona que se dedica pues a dar conferencias y decía, yo tuve que trabajar la ansiedad para poder hablar delante del público. Entonces yo creo que es algo de lo más normal, pero que a veces nosotros lo condenamos o que a veces nosotros lo hacemos como si fuera algo malo, malísimo, gravísimo. Entonces no sé si nos puedas ayudar con esta situación que hoy se vive más a fondo que antes. Sí, sí, claro, padre. Y lo que usted menciona es fundamental. Porque a veces las personas decimos, ay, tiene ansiedad, está enfermo, es malo lo que estoy sintiendo, ¿por qué me siento así, estoy enferma? La misma sociedad es la que nos ha enseñado a responder ante las respuestas de ansiedad, ¿no? Son respuestas que socialmente están valoradas como algo malo, como algo negativo, como algo fuera de lo normal, ¿no? Y que nos causa socialmente algo que no empata con lo normal, pues aversión, ¿no? De tengo estas respuestas y a veces no quiero decirle a nadie que las tengo. Lo importante nuevamente es saber que así como a nosotros nos han enseñado a responder o a tener estas valorizaciones ante la ansiedad, también es importante saber que las respuestas que nosotros tenemos a estos eventos pues son aprendidos. Y estos eventos pues pueden ser de diferente naturaleza, políticos, sociales, económicos, de salud. Entonces es importante saber que todas las condiciones sociopolíticas, económicas, de salud pues no son estables, cambian a lo largo del tiempo. Por eso quizá podría ser válido decir, en mis tiempos esto no se veía. Sí, pero en tus tiempos no teníamos las mismas condiciones sociales, políticas, de salud, educativas que ahorita tenemos. Y que esos cambios pues, pueden ser considerados, valorados como negativos para las personas en este momento, ¿no? E incluso pues tendríamos que analizar más a fondo qué de todo este ambiente humano, social, es verdaderamente lo que nos está causando una respuesta ansiosa, porque yo creo que esa es la pregunta más difícil de responder, de no sé qué me está causando ansiedad, no sé por qué en este caso estoy temblando y quiero salirme y aventar todo y romper los trastes, aventar las tazas, porque es lo que muchos usuarios nos han reportado, ¿no? De quieren arrancar libros y arrancar las hojas, pero que son respuestas derivadas de que a veces no sabemos que estas respuestas que tenemos son hacia algo en particular, pero que siguen siendo totalmente, digamos, normales en el sentido de, es lo que se espera cuando estamos en interacción con un estímulo que nos causa daño, que es aversivo, que no conocemos. Incluso, por ejemplo, pues es incluso alguna literatura lo ha considerado como una respuesta adaptativa. ¿Qué hacen los animales para garantizar su supervivencia ante estímulos que no conocen? Agreden, tienen esta respuesta entre pelear o huir. Entonces, en el sentido de que es normal sentirlas, no nos hace estar mal, no nos hace estar enfermos, no nos hace ser menos capaces que los otros. Y para las personas que no lo tienen, las personas que tienen respuestas ansiosas no están enfermas, no son malas, no han cambiado, es totalmente normal. Repito, ¿cuándo empieza a ser considerada un problema? Y creo que este criterio lo deberían de tener todas las personas.
que creen que en su momento tienen un problema relacionado con la ansiedad es cuando interfiere con mi propio estilo de vida y quizá cuando puedo herir a los demás. En este caso, como también se pueden presentar respuestas fisiológicas relacionadas con agredir, bueno, que ya no serían filosóficas, serían de tipo motoras, ¿no? De arañar, de agredir, morder. Sí, decir de esto puede poner en peligro la vida de los demás. O no la vida, la integridad. ¿Y qué es necesario hacer? Necesito ir con un profesionista. Necesito ir con un profesionista porque en primero no sé identificar qué es lo que me está causando ansiedad y para eso se necesita, yo les vengo a decir de identifiquen el estímulo, es muy difícil. Es muy difícil que las personas identifiquen qué de todo lo que estamos haciendo nos causa ansiedad y para eso necesitan la ayuda de un profesional calificado. Necesitan tener técnicas, porque a veces no solo es un evento en concreto, ¿no? Es todos los hechos que se relacionan con el evento. En el caso del avión, pues no solo es subirme al avión lo que me puede causar ansiedad, es comprar el ticket, es hacer mi maleta, es tomar el taxi para ir al aeropuerto, es estar en el aeropuerto. Todo esto en su conjunto puede estar causándome en mí una respuesta que es considerada como ansiosa. Pero para eso necesitamos, o para identificar todo eso, necesitamos la ayuda de un profesional. Entonces, yo creo que lo más pertinente en estos casos es que si la persona tiene estas respuestas fisiológicas, de cierta manera ya están interfiriendo con su propio estilo de vida y su manera de interactuar con otras personas en su entorno cotidiano, ya es necesario decir, necesito la ayuda de un profesional. Y saber que no están enfermos, que es totalmente normal, y que necesitan sobre todo pues alguien que les ayuda a aprender, que al final eso es lo que hace un psicólogo, les puede dar las herramientas necesarias para identificar sus respuestas de ansiedad y qué es lo que las provoca y cómo modificar esto para que las respuestas de ansiedad no se presenten con una intensidad que pues puede interferir con nuestro estilo de vida. Muy bien, es muy interesante todo lo que se nos ha dicho. Fíjense, a veces nuestro estilo de vida llega a alterarse por nuestros episodios de ansiedad o situaciones que vamos viviendo que a lo mejor no sabemos manejar. Pero lo más claro que nos acaba de decir, y que con esto quitamos ese tabú, ¿no? De que vas al psicólogo es porque estás loco. No, ya nos acaban de aclarar. Esto, el psicólogo solo te va a ayudar a identificar cuál es el problema, cuál es el episodio donde realmente se genera toda esta situación. Y es que en México todavía tenemos mucho esta idea, ir al psicólogo es porque estás loco, ¿no? Y yo creo que, como dice aquel dicho, de poetas y locos todos tenemos un poco, ¿no? Entonces, ciertamente habrá cosas que nosotros no podemos alcanzar a ver y que necesitamos la ayuda de un profesional que nos puede decir o ir enmarcando dónde se originó esa ansiedad, dónde yo no pude tener el control de una situación, de una emoción, y eso me puede ir ayudando a especificar con claridad cuál es mi problema, ¿no? Entonces, es muy interesante todo este tema. Yo creo que son temas riquísimos que nos ayudan a una mejor convivencia, porque al final de cuentas, la ansiedad, el que sufre de ansiedad, quiere convivir con los demás, pero este estado en el que él se encuentra o ella se encuentra no le deja convivir adecuadamente con los demás. Y como ya decía la psicóloga Jocelyn, no es porque la persona sea mala, no es porque la persona tenga algo dañado, sino más bien porque no ha sabido cómo tratar este asunto o esta situación que le altera, que le afecta en su relación consigo mismo y en su relación con los demás. Pues, Jocelyn, otra pregunta que quisiera realizarte es,
principalmente. Tú nos podrías mencionar algunos ejemplos, ya nos has dado el del avión, algunos ejemplos más vivenciales sobre la ansiedad. A mí me llama la atención esto, que durante estos estudios de licenciatura tú impartiste talleres para personas mayores después de lo del COVID. El COVID nos dejó mucha ansiedad, yo creo que a muchas personas, y pues cómo no, si muchos se enfermaron y muchos murieron. Entonces, ante esta situación y estos fenómenos que vivimos, porque al final son fenómenos que hemos vivido, episodios no tan agradables, que nos han mostrado la vulnerabilidad. Yo creo que la ansiedad viene mucho en eso, que nos muestra qué tan vulnerables somos y no sabemos cómo manejar nuestra realidad vulnerable, ¿no? O como en otros términos más religiosos, nuestra carne lacerada o dañada, ¿no? ¿Cómo poder hacer estos ejemplos que tú a lo mejor has vivido de manera más directa al acompañar a estas personas? Sí, el caso de la enfermedad de COVID, confinamiento por la enfermedad, la vacunación, se identificó, vino a traer un cambio completo a la forma en la que se estaba haciendo las intervenciones, específicamente en el ámbito de la salud en psicología, y en donde se identificaba a través de todo lo que se observaba que era necesario realizar una intervención para estas personas. Por la naturaleza de mi práctica, pues se centró en intervención con adulto mayor, pero pues se hicieron intervenciones con todas las personas, porque notábamos de que precisamente las personas no sabían cómo responder ante qué era la enfermedad, ante cómo tengo las medidas de precaución necesarias, y entre ellas pues cómo va a ser la vacunación, ¿no? Entonces notábamos que las personas, igual porque era una enfermedad nueva, por las maneras de que ya no podían salir de sus casas, ya no podían hablar con su médico, ya no podían hablar con sus familiares un poquito más jóvenes con las habilidades para decirles cómo iba a estar, qué era la enfermedad, qué medidas de precaución tomar. Nosotros tuvimos la necesidad de hacer talleres de intervención porque muchas personas reportaban, no puedo dormir, tengo un miedo excesivo a contagiarme, tengo un miedo excesivo porque mi familiar acaba de fallecer por COVID. O todo lo contrario, de las vacunas me van a inyectar aire y me van a matar. O voy a ir al hospital y me van a sacar líquido de las rodillas, ¿no? Y eso no me deja dormir. Y eso me pone muy nerviosa, me pone a sudar, siento que no puedo respirar. Entonces, en ese momento con la coordinadora de esa línea de investigación y mis colegas decidimos hacer un taller de intervención que consistía en explicarles a los pacientes pues qué era todo esto relacionado a la enfermedad, a las medidas de precaución, a qué era la vacunación, para qué servía la vacunación, qué ayudaba y qué no hacía, ¿no? Mitos y realidades de lo que era la enfermedad y todas las medidas de precaución ante el contagio. Esto con la finalidad de no hacer tan incertidumbre la situación de la enfermedad y que tuvieran el conocimiento de qué era en realidad y cómo responder ante eso. Entonces, a través nuevamente de estas respuestas fisiológicas que se daban ante algo que no conocían, pues disminuyeron su intensidad ante algo que ya sabían que conocían. De la enfermedad de COVID es esto, y lo que necesito para no contagiarme es esto. Entonces ahí vemos un ejemplo muy clarito de cómo una situación de incertidumbre provocaba estas respuestas, y posteriormente otras respuestas relacionadas a necesito conocer, necesito saber, necesito ver que estas medidas de precaución son efectivas. Pues yo ya no me siento ansiosa, o yo ya no presento estas respuestas fisiológicas, incluso otras motoras relacionadas a la enfermedad.